Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. El capítulo de estudio es el capítulo 18 y hoy con el versículo 14. Aquí nos dice el autor sagrado, Joab dijo, no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina. Queridos amigos, aquí Joab toma la decisión. Estamos mirando un poquitito dentro del contexto narrativo. Recordemos que cuando hablamos del contexto narrativo estamos hablando del contexto bíblico, es decir, este versículo, cómo lo estamos ubicando dentro de la gran narración. Primer elemento dentro de este contexto, primero narrativo y luego también vamos a mirar el contexto histórico, vemos que Joab toma una decisión. Joab dice directamente en el texto, dice, no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina. Entonces, el soldado se había negado a matar, ¿se acuerdan? Estaba entre el cielo y la tierra, decía, pero porque conocía a este soldado la orden de David, traten con cuidado al joven Absalón. Esto nosotros ya habíamos dicho en el capítulo 18, versículo 5. Ya cuando comenzaba la persecución, comenzaba la guerra, cuando ya la persecución estaba acechando incluso el campamento de David. Sin embargo, David sigue teniendo compasión con respecto a su hijo. Peñangareco, que traten con cuidado al joven Absalón. Joab, en cambio, decide ya actuar aquí personalmente y está en este sentido, está utilizando y colocando su criterio militar, ¿verdad?, por encima de la orden del rey. El criterio militar, y bueno, aquí está el enemigo, aquí el enemigo que ya está, el que nos está acechando, y así sucesivamente. Entonces, un criterio ante el enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Sin embargo, el otro criterio y la orden del rey es lo que ya habíamos dicho, traten con cuidado al joven Absalón. El soldado que lo había descubierto y que supo que Absalón estaba enredado ahí del cabello de la rama de la encina. Bueno, aquí, queridos amigos, con esto nos damos cuenta que la rebelión está llegando a su desenlace. Absalón, que quiso apoderarse del reino de su padre, del reino de David, aparece ahora inmovilizado, impedido y al mismo tiempo indefenso. Está suspendido ahí entre el cielo y la tierra, dice. Esto también da esa simbología, suspendido entre el cielo y la tierra. No pisa tierra, o sea, todos estos elementos son elementos simbólicos, pero que nos ayudan también a nosotros a reflexionar. ¿Verdad? Cómo esto se vuelve a repetir muchas veces en nuestra vida. Parece que en ¿verdad? No pisamos tierra, somos idealistas, buscamos, peleamos, queremos apoderarnos, pero al final es casi como otras expresiones suelen utilizar añadeñas en duelle, el famoso karma y la gente lleva. Upenderi ya poa ecuejanteri ya posea hina upea u llene acá ani o a llene acá ani. Neacani llegó a rayo ya añade lleva. Entonces eso sería, queridos amigos, justamente que Absalón se encuentra suspendido entre el cielo y la tierra, sin pisar tierra. Entonces, el hombre que pretendía controlar la historia humana sin poder controlar ni siquiera su propia vida, porque a veces ella ni que tuve mamá bebé ya está indefenso. Y justamente ante esta situación, el soldado le defendió la vida, o sea, no lo mató, pero porque tenía aquella orden y recordaba que aquella orden que había dado David era una orden que también él respetaba. Peñangareco que ve será él la lleva por Absalón. Y esta es una tragedia dentro de la casa de David.
Esta tragedia también que nosotros ya lo habíamos leído de cierta manera cuando Natán en el capítulo 12 le había dicho, bueno, penderé ya po ahí a cue David, vea, no vamos a Enagani, pero sobre tu descendencia, sobre tu reino, tu familia. Entonces de ya, oye, por juere, coginan de pero pean ni la upecha, es decir, las consecuencias del pecado que continúan en la vida, queridos amigos. Entonces, este texto no debe leerse simplemente como la aplicación y eliminación ya de un enemigo político. Entonces aquí ya es el enemigo político simplemente el que se está eliminando, Absalón, el que nos está persiguiendo, sino que aquí, queridos amigos, estamos viendo una gran tragedia, la tragedia de una familia, la tragedia de un padre, la tragedia de un hijo, la tragedia de esa familia de David que está herida profundamente. Y como decíamos, es consecuencia del pecado. La violencia y la lucha del poder continúan extendiéndose en la casa de David, en la familia de David. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 14. Joab dijo, no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina. Estamos mirando ahora este contexto cultural antropológico, ya es a mí. Entonces, ¿qué significa esto dentro de un contexto cultural antropológico? Primero, miramos la lógica militar antigua, o sea, culturalmente hablando. ¿Cuál era esa lógica? En una rebelión dinástica, mantener vivo al pretendiente podía significar mantener siempre viva la posibilidad de una nueva guerra. Es decir, si dentro de la misma familia hay alguien que está continuamente peleando y está luchando y está queriendo el poder, las cheas ella llegan ahí con vida. Añangarecó, hará porque pega en cualquier momento, porque estamos en una dinastía. Cuando hablamos de una dinastía, estamos hablando de padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranietos, allá es una dinastía. Sécula seculorum, ya es de generación en generación. A la UP peñan de Yaguarecoro y la problema, peñan de Rogapu y Peo, y entonces siempre el perdón, el dejar vivo a ese que está pretendiendo y está luchando por el poder, siempre será un grave problema. Joab piensa como un general, ¿verdad? O sea, del ejército. Eliminar a Absalón significa para él terminar definitivamente la insurrección. Muerto el perro, muerta la rabia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí desde un pensamiento militar, desde un pensamiento de guerra. Este es el enemigo, pero la gente te buena, a ver, ya ande pues cuere, ya ande sufrir, estamba ema iba ahí o yapo, entonces upeare ya ande tomar a ver decisión. Es un soldado, ¿verdad? Es un militar. Y entonces, aquí es la autoridad que se encuentra frente también a su conciencia. Atención, autoridad frente a su conciencia. El contraste que encontramos, queridos amigos, ante una decisión como esta, es una decisión con un contraste muy profundo. Un soldado anónimo, Peña de Yajendumacuria Yepa, había respetado la palabra de David, es decir, lo que dijo el rey, lo que dijo el monarca. Por favor, Peñangaresco, que la será Aniquepe Pocote y ese, tengan cuidado con la vida de Absalón. Bueno, eso es lo que David había dicho. Sin embargo, Joab, que es el jefe del ejército, que es el que está al frente, incluso es el primo, es su primo, Estamos entre parientes. Estamos entre parientes. Joab es el hijo de la hermana de David. Este es el hijo de David, Absalón. Joab es el hijo de la hermana de David. Son primos, pero peisa directo y te lleva. Y entonces, queridos amigos, aquí Joab está transgrediendo
la misma ley del monarca, es decir, militarmente hablando, del rey. La narración cuestiona así una cultura donde el poderoso cree poder decidir lo que está bien, simplemente porque posee la autoridad. Es decir, Joab posee aquí el poder. A Joab se le dio la potestad, se le dio la autoridad. Y entonces lo que nos está enseñando y nos está llamando la atención es cómo utilizamos el poder. Se dan cuenta, queridos amigos, que este libro es maravilloso, ¿verdad? Nosotros decimos que estos libros históricos, le llamamos así, comienza con Josué, ¿verdad? Después los jueces, después estamos ahora con los dos libros de Samuel, primera y segunda de Samuel. Después continuaremos todavía con el primer libro y el segundo de los reyes. Estos libros le llamamos libros históricos. Aveña de Yayuhuina, que es una colección de libros para gobernar, libros políticos, por eso le llamamos. Porque aquí nos está hablando de la política. ¿Qué política vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a tratar a la gente, al pueblo? ¿Cómo vamos a gobernar en síntesis? Pero aquí nos está diciendo que él decide porque él tiene la autoridad. Joab orecó la autoridad, se oye me ego y pe autoridad, se ya decide, simplemente porque posee autoridad. Entonces se pea ya pota. A ver, estamos en esto, entonces se te oirá yucada, se oye. Transgrede la ley, sin embargo, del monarca, porque piensa que él ya tiene todo el poder que está en sus manos. Ahora, ¿cuál es el simbolismo, queridos amigos, culturalmente hablando, ¿verdad? Y antropológicamente hablando del árbol, de este árbol? Absalón permanece, decíamos, en medio de la encina. El lugar que parecía sostenerlo se convierte ahora, paradójicamente, en el lugar de su vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La escena, en esta situación en que se encuentra Absalón, nos está comunicando una verdad antropológica. El poder humano puede desaparecer en un instante. Entonces aquí hablamos de dos poderes. Por una parte, aquel poder que había arrebatado Absalón a su padre, está haciendo un golpe de estado. Entonces, él en ese momento tenía el poder. Pero por otra parte también estaba hablando del poder de Joab. Entonces ya decidí, y voy a decidir sobre tu propia vida, ¿entiendes? Cómo utilizamos el poder. En estos días también escuchamos por ahí que algún estado decide, hasta el nacimiento todavía se puede abortar a un niño. Imagínense, el poder por el poder. Ahora con la poder, porque ahora está ahí. Se le confirió un poder. Pero ahora hay que ver ante Dios el verdadero poder. Pero eso ya dejamos en manos de Dios. Nosotros pensamos que porque tenemos poder, podemos hacer lo que queremos. Ya me la mandá. Ya me la mandá, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Joab dijo: no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina. Queridos amigos, veamos algunas de estas palabras claves que nosotros encontramos en este versículo 14. La primera palabrita es el shevatim, bastones, varas, dardos, el shevatim. El singular es shabat, shebet. Puede significar la vara, el bastón, el dardo, el cetro, según el contexto donde nosotros lo encontramos. El shebet, dentro de su contexto, un instrumento utilizado como arma. Un instrumento utilizado como arma, un dardo. Un dardo traducimos aquí.
Ahora, Joab toma 3 de estos dardos en sus manos. El gesto expresa una decisión y violencia. Decisión y violencia. No es la peteiminte a llevar ya, sino que cuando dice agarra 3, imagínense. Desde mañana voy a estar suspendido. Se la Absalón y la mañana bebé. Diga tú ya cué porque no tengo dónde. A patalear bebé, a la sacan bebé, diga tú bebé a yapo. Estoy indefenso, ya habíamos dicho. A pepe no debe o tenido mañana de a pepe me así, porque peña acá, güey, lleva allí tirar, peña acá, güey, o yo bebé, no saben, no ve. Y el otro le mira ahí y le dice encima con una cara de asco que le tiene, ¿verdad? Y le dice, no perdemos a ese tiempo de día, neitai, no perdemos a ese día. Es su primo, es su primo. Y le está confrontando. A ver, y bueno, mañana ese, bueno, nada, uno, ya la dardo, o ya casi, veo yo cada vez, imagínense, uno, ahí por nada, mañana, por nada, ya lo, mañana, che. Entonces, por eso, queridos amigos, esto está significando, este gesto, que en Joab hay una decisión y una violencia total, ¿verdad? Una decisión y una violencia total. Ya no dialoga, ya no consulta, solamente ejecuta aquello que él ha decidido por sí mismo. Se ha decidido, se naciste y al rey, se naciste y hay pondaye, cuiden la vida de mi hijo Absalón. Entonces, esto, queridos amigos, con la palabra shevet, el shebatín, es decir, 3 hoyos ya reina, nos indica mucha violencia y una decisión ya de violencia. Otra palabra clave, queridos amigos, es la palabra Bait Kaem. Bait Kaem. Bait Kaem, su raíz es takat. Taká, entonces clavar, introducir, hundir, fijar. Taká. Entonces, kutuha moinke se lleva. Peikora socuave. Acheo y inaguria lleva. Entonces, queridos amigos, esta palabra, aquí nosotros tenemos como Bait Kaem, clavar, introducir, lo introdujo, ¿verdad? No describe un contacto accidental, no es una cuestión accidental, sino que es una acción intencional, es una acción fuerte y es una acción definitiva. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, el significado. El taká, ¿verdad? Taká, que significa ahí Bait Kaen, estoy decidido. Yo estoy decidido, o vea que hay una palabra que nosotros solemos decir, sin asco, no que llegue hoy, mañana ese, no tiene hijina. Estamos ahora por sufrir, estamos ahí, a ver, muñá, está ella por ser la ibaía, ahora ella por mover la ibaía, hina, yo a veces, bueno, entonces, y es casi como una situación, no sé si decir burlesca, pero eso sí, una situación bien irónica, como mirándole y diciéndole aquí, por fin ave, a la hora ñujame, lleva. Joab transforma totalmente con esta palabra, ¿verdad?, la vulnerabilidad de Absalón en ocasión para ejecutar su propia decisión, porque aquí entonces va a tomar su propia decisión. Él anteriormente, cuando se encontraba con su papá, es decir, con David, siempre buscaba hacer las paces, Joab o procurar, pero nos damos cuenta que era más bien por la cuestión de la dinastía, por el reino. En realidad era ese el problema de Joab entonces. No era luego tanto porque Jehu o lo que sea, ¿verdad? Aquí Absalón y por querer hacer las paces, etc., sino que sobre todo le interesaba el reino, la situación del reino. Entonces indica tú y la peñemonguetán, diga tú y la peñemonguetán, pero su intención era otra cosa, ¿verdad? Y aquí entonces ya se nota que él puede tomar su propia decisión. A veces ya pota la se maite maya posee lleva.
Andiga tú allá pues la güey, porque allá potama. Y aquí emerge una seria pregunta bíblica. ¿Puede alguien hacer lo que considera conveniente contradiciendo una orden legítima? En este caso, la orden legítima del rey. Es para reflexionar y cada uno lo tiene que responder. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Joab dijo: no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalom, que aún estaba vivo en medio de la encina. Estaba todavía vivo en medio de la encina. La narración. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 14? Primero, que el poder sin obediencia se vuelve peligroso. El poder sin obediencia se vuelve peligroso. Primera cosa, añade, ya veré cuana ave peñane non debe. El poder sin obediencia es peligroso, porque nosotros tenemos que obedecer a una orden que se nos está dando. Tenemos que obedecer a algo que se nos encarga. A nosotros no se nos encarga el poder en sí. Atención, esto es muy importante, sobre todo para nuestro tendo tacuera, o los que están al frente, ¿verdad? De cualquier gobierno, de cualquier institución, de cualquier iglesia. El poder no se me da a mí como poder, ¿entienden? A mí no es que se me regala el poder porque yo estoy por encima de todo, sino que se me limita. Vos tenés el poder de dirigir, organizar la comunidad. Es decir, el poder que se te da es con respecto a una organización. Yo soy, entonces soy el párroco. Tengo el poder de organizar la parroquia. No es porque yo tengo el poder de organizar la parroquia, entonces ahora yo voy a meter la mano en la lata en mi parroquia. Yo ahora voy a decir lo que yo quiero en mi parroquia, voy a organizar, le voy a amosentar a quien yo quiero, le voy a traer a otro. ¿Entiendes? No. Entonces, el poder quiere decir que tiene una limitación y por eso responde a una obediencia. Joab piensa que sabe lo que conviene al reino, pero desobedece conscientemente la palabra de David. La buena intención política nunca convierte automáticamente una acción en moralmente buena. Es decir, él sabe también que esta es una salida, una posibilidad, pero al mismo tiempo no porque yo pienso nomás y porque yo quiero, se ya haya ponte más. No siempre es lícito eso, no es moralmente buena. Una segunda enseñanza es que la violencia genera y engendra nuevas violencias. Cuanto más violencia, más violencia. Absalom había construido su camino mediante ambición, manipulación, rebelión. Ahora termina alcanzado por esa misma lógica. Cuando la violencia gobierna el corazón, nadie termina verdaderamente vencedor, porque todos nos lastimamos. El que hace violencia genera más violencia y así continúa. Una tercera enseñanza es que no todo lo conveniente es justo. No todo lo conveniente, en este caso, Joab busca resolver rápidamente un problema político. Hoy, muerto el perro, muerta la rabia. Pero la Escritura obliga a distinguir entre eficacia y justicia. Esto es eficaz, pero hay que ver si es justo. Entonces hay que resolver esto, entre aquello que produce resultados, que es eficaz, y aquello que respeta la voluntad legítima y la dignidad de la persona humana. Entonces aquí nos encontramos en una encrucijada, pero bastante complicada, queridos amigos. Ahí la pecha andina. Porque
Nosotros desde lejos podemos decir, sí, ¿por qué? Pobrecito, no le perdonó la vida. Otro gato menos calculamos hoy. Pero hoy póngase usted porque peas estama, como acá nací y me cuera, peas no entendí y doy casi y va eve. Jala, ende ya rano hinakuri upeisa en esa situación. Hay menena de perdonamos ay hinakuri. O sea, es de la pecueria de yucasé, ¿entiendes? O sea, hay elementos que uno puede seguir reflexionando sobre esto. Una cuarta enseñanza es que el corazón es el verdadero campo de batalla. Entonces, Absalón quiso conquistar Jerusalén y quiso conquistar el trono de su padre David, pero perdió primero la batalla interior. Antes de conquistar espacios externos, debemos permitir que Dios convierta nuestro corazón, nuestro el corazón, en un corazón de carne, en un corazón con sentimientos. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza, Dios nos llama a detener la cadena del odio. Hay que detener esa cadena. No podemos continuar con odio y más odio y más odio, ¿verdad? La historia de David y Absalón muestra cuánto sufrimiento nace cuando las heridas familiares, políticas y personales no son sanadas. Cuánto sufrimiento para nuestro pueblo. A veces veo la partido cuera, oye, y pa, porque se pea la color, porque se pea la color, mientras orero manda, mientras orero yapó, ¿entienden? Cuánto sufrimiento, pero para un pueblo, para una nación. Entonces, lo único que hacemos es abrir más heridas, ¿entienden? En lugar de sanar y de buscar, porque si uno hace bien, queridos amigos, entonces verdaderamente, todo el pueblo, ¿verdad? Toda la gente se sentirá feliz. No hace falta estar ahí peleando por colores, que no tiene luego sentido pelear por colores, o pelear por ideología, que tampoco tiene sentido, porque las ideologías tampoco no nos llevan a gran cosa, sino que aquí es el servicio, y eso es lo que tenemos que entender. La fe no puede limitarse a hablar de Dios sin hablar también de reconciliación. No puede, sin hablar de reconciliación, de justicia y de defensa de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de Dios si después no hablamos de la justicia, si no hablamos de la reconciliación y si no hablamos de la defensa de la vida? Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.